Hola, hola, ¿cómo están, familia de Vibe Podcast? La gente linda de Vibe Podcast. Los más lindos. Los más lindos Los más tenemos churros. aquí en Vibe Podcast. Y bueno, muy felices el día de hoy de que puedan acompañarnos de donde Así sea que nos es. estés viendo, en tu casa, en el carro, cocinando, comiendo, viajando, criando hijos. ¿Qué más? Todo el rollo, como dicen los Lo mexicanos. que sea que estés haciendo, te damos la bienvenida. Sos bienvenido a nuestro canal de YouTube, Spotify. Estoy emocionado que ya estamos terminando el 2024. ¿Cuánto le das a este año del 1 al 10? 20. Ay, Fue un señor. increíble año. Ok. Tremendo Con año. altos y bajos, yo siempre digo, con altos y bajos, Es igual increíble. siempre hay motivos para dar gracias a Dios. Sí, sí. Algo que yo siempre hago es que trato de todos los días encontrar cosas nuevas por lo cual agradecer. Amén. Y eso me hace valorar tanto la vida. Sí. Aún en momentos difíciles, en momentos tal vez de valles o de alturas o de donde sea. Siempre digo, Señor, hoy te quiero dar gracias por esto, aún por lo más mínimo, por un rico mate, un rico café, Totalmente. un abrazo, un encuentro con alguien inesperado. Siempre hay motivos para dar gracias a Siempre, Dios. siempre. Y creo que ese es el secreto. El secreto de la felicidad es ser Es la agradecido. gratitud. Lo que le dijimos miles de veces La gente aquí. más feliz es la que más gracias da. Sí, de verdad, de verdad. Así que gracias por estar en Volviendo a la Esencia Podcast, mirándonos, escuchándonos. Y quiero decirte que estás en un Señor. tremendo episodio. Ok. Quiero decirte que Bueno. estás en uno de los episodios que yo creo más cruciales e importantes para este tiempo en el que vivimos. Muy bueno. Ok. Y quiero que si estás mirando esto o escuchando, trata de anotar lo que vas a aprender hoy, porque vamos a dar hoy mucha información. Este episodio pesada. va a ser buena información. De verdad, estuvimos estudiando, haciendo research, anotando y investigando. Y creo que es un episodio crucial, porque vamos a hablar del tema de cómo defender nuestra fe. Ay, me encanta Cómo ese defender tema. nuestra fe cristiana en medio de una... Y qué necesario es este episodio, porque ¿cuántos de nosotros no conocemos a veces las bases, lo básico de nuestra fe? Sí. O creemos porque, bueno, creo porque mis padres creen, o porque fulano lo dijo, o porque lo vi en YouTube, o lo que sea. Pero es que importante es conocer por qué creo lo que creo. Y hay muchos que dicen, ay, a mí no me gusta todo ese tema, yo estoy feliz, yo creo y yo amo a Dios. Pero básicamente eso no es lo que la Biblia nos mandó a hacer. Y si estás diciendo eso, estás siendo egoísta, porque probablemente en algún momento te vas a encontrar con alguien que te va a hacer preguntas y tú no le vas a poder responder porque no quisiste capacitarte y estudiar y conocer el trasfondo de tu fe. Por eso hoy te traemos este episodio. Claro, por eso hay que saber que hay distintos niveles de fe en las personas. Hay personas que creen, que tú les dices y confían y se van, dale, y viven y todo. Hay otros que son más pensativos, que no, pero ¿cómo? Explícame. Y a todo eso el Señor le extiende gracia y misericordia. No es que dicen, no tienes que ser así. Con ese versículo mal interpretado, que el reino de los cielos es que son como lo de los niños, decimos, porque ellos creen nomás. No es por eso. Jesús no estaba refiriéndose a que porque ellos tienen una fe ciega. Porque la fe bíblica no es una fe ciega. Lo hablamos muy bien en No un es una fe episodio, no me ciega. acuerdo cómo se llamaba, pero hablamos de por qué la fe cristiana no es una fe ciega, de creo y ya creo, sin Ahora, razón. esto que vamos a hablar hoy, en el mundo cristiano y en el mundo secular también se conoce como apologética. ¿Ok? La defensa de la fe. Claro, ¿qué significa ser la apologética? Básicamente viene de la palabra en el griego apología, que significa hablar en defensa. Muy simple. Uno dice, uy, apologética, no es nada, ¿cómo decirle? Misterioso. Significa hablar en defensa. Se trataba de una defensa legal en una corte. Cuando alguien estaba en una corte y alguien hablaba en defensa de esa persona, era una defensa legal de eso. Y yo quiero decirte hoy que todos fuimos llamados a ser apologetas. ¿En qué sentido? De que todos fuimos llamados a defender nuestra fe cristiana. No estoy hablando que todos fuimos llamados a dedicarnos a la apologética y todo el día solo hacer eso, no, pero todos fuimos llamados a defender la fe. Hay 3 versículos en la Biblia que nos confrontan muy claro con esto. Por ejemplo, 2 Corintios 10, 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son de carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y escuchen acá,
destruyendo ¿qué cosas? Especulaciones. Especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea que fuimos llamados a destruir especulaciones y razonamientos que se levantan contra lo que la Biblia enseña. Después vemos en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ay, esa está fuerte. Manejamos con precisión la palabra de verdad. Pregunta. Buena Ahí pregunta está. para hacernos. O sea, porque aquí está la clave. La mejor manera de convertirnos en defensores de la fe, y la única manera, es manejar la palabra de verdad Con precisión. con precisión. En otras palabras, entender, conocer, escudriñar, dominar las escrituras. El tema es que a veces pasa que dejamos eso solo para los pastores, solo Sí. para los que tienen el título de pastor y líder. Ellos que estudien, ellos que analicen. O a veces decimos, no, los teólogos, ellos que estudien de Dios. No, todos somos llamados a ser teólogos. Sí, La teología es el estudio de Dios. Eso es la teología. Sí. Y todos debemos estudiar a Dios, su carácter y más que todo la palabra. Estamos a conocer con precisión la palabra. Fíjese que 1 de Pedro 3:15 y el versículo más explícito, literalmente nos dice, sino que santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, y miren lo que dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. O sea, aquí 1 de Pedro nos dice que tenemos que estar siempre, no para algunos, no de vez en cuando, no, siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa. ¿Qué significaba presentar defensa? ¿Qué palabra era? Apologética. O sea, apología, de defender nuestra fe. Entonces, ya que estamos en este punto de partida, quiero que veamos la urgencia de defender la fe cristiana, amor. ¿Sabes por qué? Porque las estadísticas son alarmantes de los jóvenes que se están yendo de la iglesia. ¿Y sabes por qué muchas veces se van? Porque entran en las escuelas, entran en la universidad y se le encuentra con un profesor que capaz sabe un poquito más que él y ya le dice, todo lo que está en la Biblia fue inventado por hombres. Y el joven, yo no sabía. Pena. Toda mi vida me dijeron que era... Claro, y ves que tus 3, 4, 5 compañeros te dicen, sí, eso fue todo inventado. Ay, qué lástima. Y por no saber defender la fe, por no prepararnos, podemos hasta perder la fe. Por eso es importante. Y cuando vemos, por ejemplo, la historia de la iglesia, amor, la iglesia primitiva, la iglesia de los 300 después de Cristo, 400, 500, hubieron los grandes hombres de Dios constantemente recordaban, defendamos la fe. Sí. Escribían libros de cómo defender la fe. Por ejemplo, tenemos a Justino Mártir, Tertuliano, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino escribió un libro entero que él dijo, yo puedo probar la existencia de Dios sin la Biblia. Wow. Sí, increíble. Qué entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que tenemos que responder a estas preguntas. ¿Por qué? Porque las preguntas más grandes que los seres humanos se han hecho desde hace miles de años y que hoy todos nos hacemos, pueden ser resumidas en 5 o menos incluso. Son, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Y cuál es la verdad? No. Esas son las preguntas, ¿cómo le llamamos a esa pregunta? Existenciales que vienen por años. Ya cuántos se preguntaron esto, hombres y mujeres, y es cierto, son preguntas que todos tenemos. Sí. Y qué importante ir más profundo, no siempre quedarnos con lo superficial, con lo básico, sino ir más profundo también en estos temas. Entonces, hoy queremos hablarte primero de 4 argumentos que los no cristianos o los ateos o los agnósticos o de cualquier otro tipo de persona suelen presentar como argumentos contra la existencia de Dios. Okay. 4, son los más... Hay muchos, pero esos son los que más usan. Primero está el argumento del problema del mal. ¿Cuál es este argumento? Que ellos afirman que la existencia del mal y el sufrimiento contradice la existencia de un Dios bueno. Porque ellos dicen, ¿cómo puede existir un Dios bueno que puede evitar que ocurra mal y no lo hace? Y deja que ese mal ocurra. Este es uno que el que más rápido la gente te lo usa. Pero tenemos que recordar algo muy simple, que la existencia del mal y del sufrimiento no necesariamente contradice la existencia de un Dios bueno y todopoderoso, sino que esto, la forma en la cual podemos refutar o defender. Claro, es recordarnos esto,
que el mal que yo veo aquí en la tierra no es causado ni generado por Dios, fue producto de la desobediencia del hombre. O sea, el mundo está roto. Este mundo está roto. Este mundo está quebrado. Este mundo es perverso. Y es por nosotros. Nosotros hemos abierto las consecuencias y la puerta al mal, al pecado. Entonces, cuando alguien dice, ¿por qué un Dios bueno permite el mal? Tenemos que entender que Dios en su soberanía lo permitió, pero fue ocasionado por el hombre. Nosotros fuimos los que introdujimos el mal y el caos a la tierra. Cuando Adán y Eva cometieron el pecado en el huerto del Edén, después de ellos, todos los que vinimos después, abrimos las puertas al pecado. Y muchas veces culpamos a Dios por cosas que nosotros mismos hemos generado. Por ejemplo, hay catástrofes naturales que ocurren que no tienen explicación. Claro. Muchos han tratado de defender a Dios y decir, no, Dios no produce eso, es como que a Dios se le escapó ese terremoto. No, en su soberanía Dios permitió. Por más fuerte que suena eso, no hay nada que a Dios se le escape de la mano. Pero cuando nosotros muchas veces vemos muchísimos catástrofes naturales que ocurrieron, por ejemplo, uno hace mucho tiempo en la India, que murieron muchísimas personas por una inundación. Cuando se investigó el producto del por qué sucedió eso, fue una catástrofe producida por humanos. Fue a causa de mala ingeniería y de malas decisiones que tomaron, donde hizo que un río desborde y provoque esa cantidad de muertos. Entonces, muchas veces la opción más fácil es esto. Dios es el culpable. Claro, agarramos todo y le culpamos a Dios. Y a mí me sorprende la cantidad de personas que desconocen esta verdad. De que, como hablamos en varios episodios anteriores, de cómo nosotros no somos buenos. Y cuánta gente piensa lo contrario, de no, yo soy bueno, ¿verdad? Claro. Y cuántas personas desconocen esto de cómo el mal entró al mundo. Sí. Como siempre decimos, que esto es algo que también le dolió al corazón de Dios. Esta semana estábamos leyendo Génesis y estudiamos todo lo que era la creación y la caída y el diluvio, y cómo decía, a Dios le dolía en su corazón la maldad que había en el mundo, en el hombre, sí. ¿verdad? Dice que él dijo, híjole, o sea, como le pesó, o sea, tanta maldad. Y vemos ya en Caín y en Abel cómo fueron ahí apenas los primeros, uno de los primeros seres humanos caminando por la tierra, y ya había deseo de muerte, de asesinato. O sea, qué tan rápido va la maldad en nosotros, corre por nuestras venas. Y entender esto de que Dios no creó así. Nosotros hemos pervertido el plan. Eso es lo importante. Es como decir a alguien, una vez yo lo presenté de esta manera, es como que yo un día le diga a alguien, ¿sabes qué? Yo no creo en Steve Jobs. ¿Por qué? No, yo no creo en el fundador de Apple, porque ¿cómo es posible que con los celulares exista tanta maldad de adentro? Tanto contenido que daña a tanta gente, tanta pornografía. ¿Cómo es posible que con esos mismos celulares se han detonado bombas, se han hecho tantas maldades alrededor del mundo? Y la respuesta es muy simple. Steve Jobs no es el culpable de eso. Él creó un aparato donde cada uno decide cómo quiere usarlo. Si quiere usarlo para el bien o para el mal. No podemos decir que yo no creo en el que creó esto porque se ha usado esto para malas obras. Es lo mismo con Dios. Decir yo no creo en Dios porque existe maldad es lo mismo. Dios no creó de esa manera. Y tenés que recordar lo que dijimos muchas veces, que Dios permitió que esto ocurra porque para permitir que alguien te diga te amo, tienes que permitir que diga te odio. Para permitir a alguien que te diga sí, tienes que permitir que te diga no. Para permitir a alguien que te obedezca, tienes que permitir que te desobedezca. Entonces, este es el primer argumento que ellos usan, que es el argumento de la existencia del mal, donde fácilmente podemos ver que no es lo que ellos plantean, que esto es causa del producto humano. El segundo argumento que muchos usan contra la existencia de Dios es la ciencia como la explicación de nuestro origen. Uno bien grande también. Y para mí es el más absurdo, porque dicen que la ciencia contradice la existencia de Dios cuando no es en realidad que la ciencia misma es la que aprueba y demuestra que existe un Dios. Totalmente. O sea, hay un filósofo muy conocido que él se llama... ¿cómo se llama? Olvidé su nombre. John Lennox. Él es un filósofo británico y él una vez hizo este ejemplo. Si alguien me pregunta, por ejemplo, ¿por qué está hirviendo el agua?
¿ok? Está un agua hirviendo. Y yo tengo dos opciones que le puedo dar. Yo le puedo decir, bueno, el agua está hirviendo porque el fuego calienta las moléculas de líquido que hay adentro y las hace vibrar tan fuerte que de repente el líquido se convierte en gaseoso. Una buena explicación. Por eso está hirviendo. O le puedo responder porque quiero hacerme un té. ¿Qué quiere decir muy esto? bueno. Que la ciencia puede explicar cómo sucedieron las cosas, pero la ciencia no puede explicar por qué. ¿Me entiendes? Claro. La ciencia no te puede explicar por qué esa agua se estaba hirviendo ahí. Te puede explicar cómo esa agua se estaba hirviendo. Pero el por qué, la ciencia no puede explicarlo. Ya. Entonces, Ya, muy ahí es bueno. cuando nosotros empezamos a entender esto, de que Dios es la única explicación al por qué. Al porqué detrás de la existencia, el porqué del Big Bang, el porqué de todo lo que nosotros estamos viviendo. Incluso, amor, los fundadores de la ciencia Muchos sí. eran hombres de Dios. Y tenemos una lista. Por ejemplo, vemos a Nicolás Copérnico, que él fue Tremendo. el que introdució la teoría de la heliocéntrica. ¿Ok? Después Wow. vemos a Galileo Galilei, que fue el padre de la astronomía moderna. Vemos a Johannes Kepler, que fue astrónomo y matemático. Tenemos a Isaac Newton, que es capaz el más conocido, que fue el que desarrolló la teoría de la fuerza de la gravedad. Tenemos a Francis Collins, que todavía está vivo, que él es el director del proyecto del genoma humano. Todos estos hombres de Dios que introdujeron la ciencia al mundo. Desde el principio, la ciencia era utilizada para explicar cómo Dios ha creado Y también lo todo. interesante, hace poco estaba leyendo un libro de que justamente era en defensa de la fe, de cuántas cosas que la ciencia ahora, hace pocos años, empezaron a sacar y a descubrir como descubrimientos, y la Biblia ya lo afirmaba hace miles de años atrás. O sea, cosas que la ciencia hoy te dice, hey, descubrimos esto, tal cosa de la tierra, de la naturaleza, y luego van y encuentran esas cosas en la Biblia. Sí. O sea, cosas de la naturaleza, cosas de los alimentos, de los seres humanos que ya estaban escondidas, no escondidas en la Biblia, pero ya Dios nos había revelado mucho antes. Claro, y por ejemplo, a mí me sorprende, hace poco estaba escuchando el podcast de un neurólogo muy conocido, tiene un podcast muy famoso, y él decía, al estudiar la mente, el cerebro, dice él, todos llegamos a un momento donde decimos, wow. Sí. O sea, él dice, todos llegamos a un momento donde tenés que poner todo a un lado y decir, wow, esto es increíble. O sea, la arquitectura. Y luego más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero bueno, algunos han usado eso como la ciencia, como un argumento contra la existencia de Dios. Luego tenemos que algunos han usado la falta de evidencias para creer en Dios. O sea, algunos argumentan de que no hay evidencias, que no hay, que quieren ver algo físico. Claro, ver para creer. Cuando en realidad puedes ir y tocar un árbol y estás teniendo evidencia de que Dios existe. Puedes agarrar a un bebé en tus brazos y ver que de 2 células salió un bebé. O sea, esas cosas son las que a veces uno tipo dice, ¿cómo puede ser esto un accidente? A veces uno dice, un embarazo. Sí. No, o sea, para que se llegue a dar un embarazo, no es solamente unas horitas de placer con la otra persona. O sea, es un milagro. Es un milagro. Literalmente el aliento, el ruaj de Dios. Es un milagro. En el sistema de la mujer, ¿verdad? Y es todo lo que tiene que llegar a pasar biológicamente y científicamente dentro de para que eso pueda crecer ahí. Y es tan paradójico porque esta gente, capaz los ateos y los que no creen en esto, cuando ven el tema de la gestación de un bebé y todo esto, dicen, ellos lo atribuyen a algo que se llama natural selection, la elección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que por miles de millones de años, el cuerpo humano, las células, naturalmente, random, fueron desarrollándose y evolucionando y agarrando toda esa información y produciendo algo como un ser humano y como un ojo. Naturalmente fue haciendo. Y no tiene lógica que de algo random se cree diseño, que de algo aleatorio salga un producto que tenga un propósito. Solo el hecho de que tengas una mente que pueda razonar, a mí me parece increíble, ¿no? Los ateos tienen una mente
y usan su mente para negar la existencia de aquel que le dio la razón para pensar y negar su existencia. Sí, O sea, sí. hace poco Richard Dawkins estaba en una entrevista donde él decía que cuando empezó todo en el Big Bang, simplemente empezó todo ahí, que no había nada antes. Él dijo, there was nothing before. Y el ente que le entrevistaba le decía, pero no entiendo, no tiene lógica. ¿Cómo que no había nada antes? Todo así, ¡pum!, de la una apareció. Sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, todos sabemos que hay una razón. Claro. Ahora vamos a ver eso como argumentos a favor de la existencia de Dios. Y el último argumento contra la existencia de Dios, y este lamentablemente es uno no fuerte, pero es muy triste, y es la influencia negativa de los cristianos. Wow. Este ha sido muy, muy, muy dañino a la fe cristiana. La cantidad de personas que han dicho no creer en Dios o no ir a una iglesia o no acercarse a Cristo por experiencias negativas que han tenido con personas que se afirmaban ser Wow. cristianas. Híjole, eso está fuerte. Sí. Para mí este es el peor de Sí, todos. sí. Porque claro, uno puede hablar de la ciencia y puede hablar de, qué sé yo, del Big Bang y tantas cosas que por un lado vos decís, bueno, o sea, humanamente te puedes llegar a hacer esas preguntas que por un lado está bien hacértelas también. ¿Por qué no? Porque así tenemos cómo defender nuestra fe. Pero el tema de las experiencias con cristianos, eso yo creo que es lo que más duele al corazón de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos realmente analizar si yo no estoy siendo esa piedra de tropiezo. Entonces, ahora, cuando te dimos los argumentos en contra, ahora queremos ver algunos argumentos a favor que tú puedes usar. Anota. Uno de los que más me gusta para usar un argumento a favor de la existencia de Dios, va muy de mano lo que hablamos recién con lo que mencionaba Richard Dawkins, es el argumento cosmológico Kalam. ¿Okay? Se le conoce así. ¿Qué quiere decir esto? Suena profundo, pero no es profundo. Te voy a explicar. Es muy simple. Va así. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, Claro. ¿verdad? Entonces, el universo comenzó a existir. Eso es un fact, como se dice en inglés. Es un hecho. La ciencia lo comprueba. Ateos y cristianos comprueban que hubo un momento en que el universo comenzó a existir. Después de la teoría de Einstein fue donde se desarrolló que el universo no era infinito, sino tenía un pasado finito. O sea, el universo comenzó a existir. Entonces, todo lo que comienza tiene una causa y el universo comenzó a existir. Por ende, el universo tiene una causa. Muy simple. Muy simple. Es uno de los argumentos más fuertes que comprueban claramente que Dios existe. Porque el universo tuvo un principio y algo fuera del universo tuvo que ocasionar y causar eso. Hay algunos ateos que dicen que en el principio existían unos átomos de energía que estaban quietos, que estuvieron ahí, que no se sabe por cuánto tiempo estuvieron ahí quietos. Y dicen que ahí de repente eso fusionaron, chocaron y vino todo. Pero es muy, muy tonto en qué sentido, de que todo lo que está quieto permanece quieto. Para que algo, para que algo cause algo, tiene que ser que había movimiento. Aparte, ¿quién movió? ¿O quién creó eso que ya estaba ahí antes? Claro, porque creo que vos una vez contaste, lo explicaste muy bien, se me quedó mucho el tema de cómo comenzó todo, de cómo que es como que alguien puso todo en una, como que se puso todo en una licuadora y ¡pum! Se creó el universo y todas las galaxias. Pero siempre es quién puso todos los elementos dentro de la licuadora. Claro. O sea, o sea, si pensás y te sentás a analizar la teoría de la licuadora, tiene lógica en el sentido de que tuvo que haber algo que puso los elementos en la licuadora para que eso nazca. Entonces, este argumento, el argumento cosmológico Kalam, dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa, por eso el universo tiene una causa. Entonces, en un momento, hace no sé cuánto tiempo, el universo comenzó a existir. ¿Qué significa eso? Que la energía, el tiempo, la materia y el espacio empezaron a existir en un momento todos juntos. Y la Biblia nos enseña eso ya hace miles de años. Mira, leamos el primer versículo de la Biblia. Dice, en el principio, ahí tenemos tiempo. Dios, ahí tenemos energía, poder. Creó los cielos, ahí tenemos el espacio. Y la tierra, ahí tenemos la materia. Wow, o sea, mira. Ya en Génesis podemos ver en un versículo. En un versículo que es que Dios fue el que hizo esto. Podemos ver este argumento de que Él fue el que comenzó todo esto. Entonces,
aparte yo pienso de esto, amor, no se trata solo de que el universo comenzó a existir, sino ver que la creación es magnífica, amor. O sea, es una obra de arte y un reloj tan bien compuesto. Fíjate esto, hay algo que se llama una constante cosmológica, que es que nuestro universo se está expandiendo ahora. En este momento está expandiéndose. Para que eso sucediera en el Big Bang, cuando explotó, cuando sucedió el sea la luz, si hubiera, escucha esto, si hubiera una leve alternación a la velocidad en la cual el universo se expandía, tan leve tenía que ser la alternación que podría ser 1 seguido de 120 ceros. O sea, 1 en 10 elevado a la 120. Si Señor. tan pequeño era la alternación, la existencia de la vida iba a ser imposible. Porque el universo o se iba a expandir demasiado rápido para que existamos o se iba a achicar e iba a implotar. O sea, tuvo que ser perfecto la velocidad en la cual el universo se está expandiendo. Lo mismo pasa con la fuerza gravitacional de la gravedad. Necesitamos una precisión tan precisa que es 1 seguido de 40 ceros para que las estrellas, los planetas y las galaxias puedan formarse. Wow. O sea, estamos hablando de números así de largos. Y también, por ejemplo, la vez pasada que estábamos hablando cuando salimos a caminar del sol y de la luna, Ajá. de que la Tierra está ubicada en el lugar preciso, porque si estábamos unos, escucha esto, milímetros, o sea, ni siquiera, o sea, milímetros más cerca del sol, moríamos quemados, calcinados. Y si estábamos un poquito más alejados, nos moríamos congelados. O sea, la perfección de la creación es evidente. Claro, no solo eso, amor, sino que también nuestra Tierra, esto se conoce como la inclinación del eje. Nuestra Tierra no está así, está un poco inclinada. También es interesante estudiar que si la Tierra estaba un poquito más inclinada de lo que estaba, hacia adentro o hacia afuera, iba a haber algo muy terrible, que iba a haber temperaturas muy extremas y muy frías, lo cual iba a imposibilitar la posibilidad de la vida. Entonces, la Tierra tiene la inclinación justa que la Luna le causa, porque la Luna está en la posición justa. O sea, todo es un reloj magnífico. Entonces, al ver eso, tú tienes que decir, wow, aquí está Dios. Entonces, y para ir ya empezando a cerrar, vimos el primer argumento a favor de la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico Kalam, de las causas y la existencia, el argumento de la precisión de la creación. Y luego hay uno que no es nuevo, pero es muy bueno, que es el argumento de la moral. Esto lo elaboró mucho C.S. Lewis. Este era su argumento favorito, que él decía que esta es la razón por la cual podemos decir que hay un Dios. ¿Y cuál es el argumento de la moral? C.S. Lewis dijo lo siguiente: tiene que haber una ley moral. De lo contrario, los desacuerdos morales no tienen sentido y las críticas a la moralidad no son válidas. Si no existe una regla para la moralidad, es innecesario mantener promesas y no tendríamos que excusarnos al violar la ley. En otras palabras, si no existía una moral, una ley moral, si tú hacías una promesa y no la cumplías, no importa, si no hay moral, no hay ley. Si tú no cumplías tu palabra o violabas la ley, no importa si total no hay ninguna ley moral. Y esto es el sentido de que Dios ha establecido en nosotros la conciencia. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20 habla de que por cuanto nadie tiene excusa, porque Dios le ha hecho saber a ellos, ¿okay? Le ha demostrado su existencia por medio de la creación. Entonces, dice Romanos, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque hay una onda hoy, amor, y muchos escuchan estos, de que dicen que la verdad es objetiva, es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno determina su verdad. Sí. De que tú puedes decir que esto, si alguien dice, este libro es triángulo, para mí esa es la verdad. Y uno dice, no, para mí es cuadrado. Oh, esa es tu verdad. Mi verdad es que es triángulo. Pero esa no es la realidad, donde sí vemos que hay una verdad, que hay una ley moral, que hay una verdad universal. Y es peligroso esto porque cuando nosotros no afirmamos una ley moral y decimos que no hay una verdad objetiva, entonces nosotros
estamos quitando todo el peso de, por ejemplo, alguien que comete una violación o un asesinato, atrocidades así de malo, y te va a decir, no, ante vos está mal, pero para mí no está mal, porque no hay una ley. Y es interesante porque esta gente que ellos creen que no existe la verdad absoluta, que no existe la verdad objetiva, ellos mismos dicen esto, no existe la verdad objetiva. Pero hay una contradicción en decir eso, porque decir que no hay una verdad es afirmar una verdad. Ujú. Y la negación de la verdad objetiva es en sí una contradicción, ¿te das cuenta? O sea, Ya. decir no hay una verdad absoluta, ok, pero vos estás diciendo eso como una verdad absoluta. Y Entonces, sí, en ese mismo se parafraseo contradice. se autocontradice. Entonces, algunas de las cosas que podemos decir son como muchos dicen, si no existe Dios, no existe una base objetiva para los valores y los deberes morales. Entonces, en la Biblia vemos que Dios es el que ha establecido la moral en el hombre. Desde el principio Dios dijo, esto es bueno y esto es malo. Y eso es como un reloj interno, que sea que tú nazcas en el norte del planeta, en el sur, en el este o en el oeste. Claro, ese sentimiento Sí. de que sé que estoy haciendo La algo mal, moralidad. a pesar de, como decís, como esas personas que nacen en tribus, que están en súper remotas, saben dentro de sí, a eso se refiere esto cuando dice como la conciencia, Sí. a eso se refiere, como que saben que matar está mal. Nadie les dijo que está mal, pero como que dentro de ellos saben Sí. que algo están haciendo Claro, mal. y esa moral ha sido puesta por el Señor, porque compartimos esa moralidad. Es algo que Él puso dentro de nosotros. Entonces el argumento de la moral es una increíble prueba de que el Señor existe. Y luego tenemos el tercer argumento, que a mí es uno de mis favoritos, que es el argumento histórico de la resurrección de Jesús. Porque al fin del día, amor, toda nuestra fe pende de este acto, de que Jesús resucitó. Claro. Pablo lo dijo, si Jesús no resucitaba, vana es nuestra fe. Pero todo pende en esto. Y es interesante pensar que la resurrección de Jesús es uno de los eventos más estudiados y debatidos a lo largo de miles de años, pero es uno de los hechos históricos más certeros que tenemos. Y yo tengo aquí un par de cosas anotadas, pero, por ejemplo, tenemos los hechos mínimos, las evidencias de que casi todos los historiadores y eruditos han llegado a la conclusión de que sí, Jesús fue un ser humano. Él existió, Él vivió en esa época y realmente fue a la cruz. Aunque hay muchos historiadores que niegan esto, pero luego vamos a ver por qué lo niegan. Pero después tenemos el argumento de la muerte de Cristo, que por ejemplo es casi universalmente aceptado que Jesús murió crucificado en el año 30 a 33 después de Cristo. Es un hecho corroborado por romanos, judíos y cristianos. Después tenemos el argumento de que fue enterrado en una tumba que se llamaba de José de Arimatea. Tenemos el descubrimiento de la tumba vacía, las apariciones post-mortem, que es literal las apariciones que él apareció a la gente después de resucitar. Tenemos la conversión de los escépticos, por ejemplo, los testimonios de personas como Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo de Tarso, que eran escépticos de él y se convirtieron. Esos son pruebas de que su resurrección realmente ocurrió. Y lo más asombroso de esto es que tenemos testigos oculares. Claro. Más de 500 personas, dice la Biblia, que lo han visto resucitado. Primera de Corintios. Eso es tan interesante porque esto lo estudiamos en la universidad, justamente esto de los testigos oculares, y como antes era todo como era de boca en boca, de boca en boca, y ellos iban anotando todo. Por eso hay tantos registros escritos de lo que vieron, y mucha gente agarraba y lo escribía, y eso se encontraba luego de muchos años. Claro. Y cómo esos testigos oculares incluso llegaron a oídos de Pablo, del apóstol Pablo. Y lo impresionante es que los manuscritos, los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos Marcos, se dice que es el evangelio más antiguo, que se data aproximadamente en el año 60 después de Cristo. O sea, estamos hablando 30 años después de la resurrección de Cristo. Ahí nada más. Juan fue escrito, se data en el año 90 después de Cristo. O sea, fueron solamente unos años
después que todo esto sucedió. Wow. Después vemos la transformación de los discípulos, Ujú. la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, cómo el cristianismo se expandió por todo el Imperio Ya. Romano, que para el año 100 después de Cristo ya había alrededor de 10.000 cristianos en el Imperio Romano. Wow. Después tenemos el martirio de los apóstoles, cómo estos Daban su dieron la vida. vida por la causa de que Jesús resucitó. Y lo más interesante, que tenemos hasta fuentes externas, fuera de la Biblia, que fueron registradas Ya. como hechos de Cristo. Por ejemplo, uno de los Mm. más conocidos tenemos a Tácito y a Josefo, que eran Ujú. historiadores de esa época. Por ejemplo, el historiador romano Tácito, en sus anales, en sus estudios, él escribió en el año 116 después de Cristo, se menciona la ejecución de Jesús bajo Poncio Pilato y cómo los cristianos, sus seguidores, continuaban su movimiento en Roma. Esto La no está en la iglesia Biblia. seguía. Esto estaba en un libro de un historiador que se llamaba Wow. Tácito. Luego después Wow. tenemos Josefo, que también se encontró en uno de sus escritos, que fue aproximadamente el año 93 después de Cristo, menciona a Jesús y su crucifixión y cuál fue el impacto que eso tuvo. Wow. Y a mí me encanta ver esto, amor, porque es como decir, wow, o sea, lo que creemos está backup, como Claro. apoyado sobre hechos que sucedieron. Mm. Y para mí esto es lo más asombroso. Cuando vemos las verdades de la Biblia, el Nuevo Testamento, es abismal la diferencia de manuscritos que tenemos de las Escrituras comparado con cualquier otro filósofo o religión o supuesto Mesías de esa época. Por ejemplo, en los estudios vemos que el Nuevo Testamento tiene, escucha esto, más de 24.000 manuscritos, amor. Wow. 24.000. Y se encontraron los manuscritos a tan temprana edad que aproximadamente 50, 60 después de Cristo ya habían manuscritos. Mm. Si comparamos con otros historiadores de esa o con otros personajes de esa época, vemos por ejemplo a Homero, que era un personaje muy conocido, que se encontraron 1800 manuscritos de él, pero el más temprano que encontraron fue 400 años después de su muerte. Mm. O sea, Ya. casi 500 Sí, casi años. 500 años. Luego tenemos a Diálogos de Platón, ¿verdad? Mm. Que tenemos solo 250 manuscritos y el más temprano es de 900 años después de su muerte. Después Híjole. tenemos las obras del famoso Aristóteles, que se encontraron 40 manuscritos nomás. Y nunca nadie dudó de Aristóteles. Mm. Y 40 manuscritos, y el más temprano, 1400 años después de Aristóteles. Después Híjole. tenemos el Corán, Mm. que el Corán hay, no se sabe exactamente los manuscritos, pero que son tan pocos que solamente tienen fragmentos antiguos porque el Corán era transmitido de boca De a boca en boca. boca. Entonces, cuando empezamos a ver todo esto, uno dice, wow, tienes que parar y decir, las evidencias apoyan lo que nuestra fe cristiana tiene. Y qué importante conocer esto, porque a veces como cristianos nos enredamos con tantas cosas que a veces no son necesarias Sí. estar discutiendo, pero esto qué importante es poder aprender a defender nuestra fe y por qué yo creo en lo que creo. Y dejarle lo que Pablo dijo hoy, pero por sobre todo háganlo con mansedumbre. Claro, no como él sabe lo todo. Sí, entender que todo esto que te dimos hoy no va a convertir a nadie si tú primero no muestras a Cristo con tu carácter. Y segundo, entender que toda esta información no es capaz de traer convicción de pecados sin el Espíritu Santo. Totalmente. Él es el único que le puede hacer a la gente clic para que Porque se a veces como arrepientan. cristianos, y está muy buena toda esta información, súper necesaria, pero a veces como cristianos, como dijiste, que mucha gente se aparta de la fe por nuestra culpa, porque Ujú. somos los primeros en querer, Sí, nos enojamos con ellos porque, ay, no creen ustedes, y tratamos de tirarle piedras, y estamos ahí los primeros para criticarle, Y es increíble como a veces los cristianos sí, son los primeros en tirar las piedras, Sí. cuando Jesús dijo, ni yo te condeno. así Entonces es. también tener gracia y compasión con las Amén. personas que tal vez no creen y que están en contra de nuestra fe, así como Amén. Cristo tiene compasión de nosotros en nuestra ignorancia de tantas cosas, Híjole. porque esto es una cosa pequeñita en comparación a tantas cosas que ni sabemos. ¿Verdad que sí? Pero Dios tiene tanta gracia y a veces decimos cosas que tal vez no teníamos que decir y no sabemos cómo defender nuestra fe Mm. y no estamos preparados para dar defensa. Pero también que podamos abrazar la gracia de Dios como Amén. Jesús, que era lleno de gracia y de verdad. Amén. Primero está la gracia
y luego viene todo el conocimiento y la Wow. verdad. Muy Porque bueno. a veces queremos venir a la gente con una Biblia y a mi papá, Azotar. que es católico, que es esto, que es ateo, que cree la otra cosa que yo no creo. Y vamos con la Biblia pegándole a todo. Y ahí ya perdiste. Y no es la manera. Y no es la manera. Amén. Es Wow, qué llenarnos de tremendo. gracia y luego Qué está la qué verdad. buen resumen. Así que queremos dejarle con esto y recordarles todas estas notas que leímos, capaz no te dio tiempo de anotar. Mucha Te información. las podemos enviar. Así que en la descripción de este video hay un link donde puedes suscribirte para recibir gratuitamente todas estas notas. Así Suscríbete. que suscríbete ahí y te vamos a estar enviando estas notas. Amén. Así Así que que- te dejamos hasta aquí. El hashtag de hoy, muy simple, A ver. es yo defiendo mi fe. Ah, muy bueno. Así que tenemos una tarea de Defender la conocer fe. y defender nuestra fe. Así es. Nos vemos, familia, en la Nos próxima vemos. semana aquí en Bae Podcast. Chao, chao. Chao.